El Banco Central de Argentina ha devaluado el peso hoy un 18,3%. Hoy, insisto, eleva el precio del dólar a los 365 pesos, es decir, 67 más que el viernes, que cerró en 298,5. La caída es la más brusca en el peso desde agosto del 19, que la moneda argentina ya perdía en ese momento un 25% de su valor, tras las primarias que entonces ganaba Mauricio Macri. En estas elecciones también Paso, ¿no? Como bien enganchaba, no solo una primera vuelta al uso, pero como bien contaba Ezequiel. Faltaban algunos meses en aquel entonces para que llegara el gobierno. Macri intentó estabilizar la moneda prometiendo pagos internacionales. Aquí lo que se está prometiendo es la dolarización de la economía. Más allá de todo este resumen, este perfilado que le hacía Ezequiel, bastante acertado, por cierto, a Milei, dicho por el propio Milei, como él comenta, el hecho es que el enfado, el voto de furia, que le vamos a coger la expresión a Ezequiel, y sobre todo el hecho de que el peso parece darlo por perdido ya el argentino medio, también pueden estar pesando en estas decisiones de, miren, con perdón de la expresión, al carajo ya todo. Ariel. Sí, claro. Sí, hay todo eso, esa descripción, esa síntesis que tú acabas de hacer, José y Ezequiel, es lo que se vive. Yo estoy en Argentina aquí, es lo que se vive. Digamos, Argentina es un país, y como yo no soy argentino, soy uruguayo, pero vivo aquí en Argentina, puedo hablar con un cierto desapego emocional. Digamos, primero una enorme tristeza por las cosas que están pasando, problemas de violencia, de pobreza, de desocupación, pero sobre todo de una Argentina que desde hace 70, 80 años, ¿no? Uno puede poner los números que quiera, está desorientada, está un país que hace 100 años atrás era la quinta, sexta, cuarta potencia del mundo, tenía industria atómica, industria automotriz, industrias metalmecánicas, satélites, 3 premios Nobel en química y en física y demás. En fin, tenía un combo maravilloso y un porvenir impresionante, sobre todo con las riquezas naturales que tiene este país, con un pueblo con una inventiva y una imaginación y una creatividad inagotable. Y pasó lo que, digamos, lo que está a la vista, un país endeudado, quebrado, en fin, con todas las dificultades que todos sabemos. Y este señor, Milei, que yo sinceramente me cuesta hasta mirarlo por la televisión, porque, como decía Ezequiel, es tan agresivo, tan desagradable en su estilo, pero que yo creo que nadie lo mira mucho más que eso que él expresa, que es bronca, odio a la casta política, como él dice. Él dice, yo soy de afuera, no vengo de la política, empezó hace 3, 4 años, no lo sé, y viene de afuera. Entonces, toda la casta política, lo que sería la élite, llámalo como quieras, de todos los partidos políticos. Entonces, él dice eso. Y yo creo que la gente se queda en eso. Todos los detalles que acaba de mencionar correctamente Ezequiel sobre su trasfondo ideológico, político, su proyecto, nadie lo escucha. Lo único que quiere la mayoría de una gran parte de la sociedad, pero sobre todo, mira tú qué curioso, José, sobre todo los jóvenes. Mis amigos más jóvenes, aquellos que tienen menos de 35 años, que ya te digo, no miran, ni miran televisión, ni leen los periódicos, ven un poco algo en las redes sociales o de vez en cuando, escuchan de él ese mensaje, hay que romper toda esta casta política, son todos ladrones, no sirven para nada y la sociedad tiene que cambiarlos a todos. Esa parte de la sociedad, esos jóvenes que, como digo, escuchan ese mensaje, metamensaje y dicen, lo voto. Y tengo muchos amigos, te diría que la mayoría de mis amigos que están en ese rango etario, 35 años, dicen, voy a votarlo a Milei. Y cuando uno le pregunta esto que acaba de decir Ezequiel, pero mira que este hombre dice que hay que, bueno, privatizar todo, desde ya la salud, la educación, nadie tiene que beneficiarse de ningún beneficio del Estado. Dice, bueno, pero no importa, lo que importa es que se vayan todos los políticos. Bueno, ahí empieza, pero esta es una sensación que yo me permitiría decir que de alguna manera la puedo traspolar a todos los países occidentales, más o menos. Hay un hartazgo con la sociedad, hay una crítica profunda a la clase política, a la élite política o a la casta política, como él dice, y una desorientación. Y entonces aquí pasa lo que pasa, que es cierto lo que dice Ezequiel, la derecha, él expresa la derecha, pero lo curioso es que la derecha argentina, los grandes empresarios, no simpatizan con Milei.
O sea, dicen, este hombre nos puede llevar a cualquier precipicio económico. Entonces es una situación curiosa que, bueno, aquí los analistas políticos prevén cualquier cosa para las elecciones de octubre. Yo no me animaría a aventurar nada, José. No, está complicada la cosa. Es verdad que aparte de este marco que hacéis, en el que encuadráis a Milei, cuidado, porque es verdad que hay mucho voto de, mira, estoy tan harto, tan quemado, que esto es lo que hay. Es verdad que hay parte en eso, pero cuidado que no es, alguno decía por ahí, ¿no? ¿Qué hace como de menos al votante? No, cuidado, la razón de cada uno es la razón de cada uno, y el votante hay veces que, como total no te voy a creer las medidas económicas, porque Ezequiel lo decía al principio, el gobierno actual de Alberto Fernández viene muy dañado y el candidato que presenta para la reelección es el ministro de Economía. Y esto es importante decirlo en un momento en el que está muy tocada la economía argentina y no solo no consigue salir, sino que amenaza una sombra ya no de crisis, en la que Argentina vive inmerso y parece que no pasa nada, sino una sombra como de 2001, que esa sí resulta más aterradora. Y en ese marco, pues hay mucho votante saliéndose. Se me queda eso suelto, que no me respondían Ezequiel ni Ariel. Eduardo, el dólar y volver al dólar, más allá de estatalizar o no, ojo con esta medida que puede darle una crisis tremebunda a una generación, pero también puede ser una solución, una puerta al sótano para las siguientes. Sí, yo creo que el tema de la dolarización ha sido uno de los aspectos que más han pesado en el éxito de este señor, de Milei, porque ha sido muy claro, hay que dolarizar el país, no le duelen prendas en perder esa independencia económica que hay detrás del peso, por lo menos una voluntad de que así sea, ¿no? De ese prurito, ese orgullo nacional. Él hace borrón y cuenta nueva y, lógicamente, las nuevas generaciones, pues como acaba de señalar Ariel, pues lo miran con una esperanza, es decir, peor no nos puede ir, están pensando ellos. Nos vamos a encontrar con un Estado que no atienda nuestras necesidades en el futuro, con un Estado que no nos permite acceder a la vivienda, hagamos lo que hagamos, vamos a vivir mucho peor que nuestros padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lleva a una serie de etiquetas. Y yo quería centrarme en mi reflexión en esta idea, en las etiquetas, ¿no? Ningún periódico español, que son los que he leído, se refiere a Milei como algo menos que ultraderechista. Bien, me parece bien, o sea, que lo definan como ultraderechista, pero yo creo que lo importante de esto es saber qué entendemos por ultraderechista. Yo recuerdo una anécdota preciosa de Unamuno, que en cierta ocasión se subió a un tren camino de Salamanca, cogió el tren en Madrid, y un alumno suyo se subió a su departamento y le dijo, maestro, ¿usted cree en la libertad? Y le dijo, mire, yo voy a Salamanca, el tren tarda 3-4 horas en llegar, primero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es la libertad y luego ya le daría mi opinión y no tengo tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día con la etiqueta de ultraderecha se está metiendo absolutamente a todo. Desde esa realidad mágica de la que hablaba Ezequiel, ¿no? De hablo con el más allá y recibo un mensaje del Todopoderoso. Bueno, tampoco es algo nuevo en Argentina. Quiero decir, yo recuerdo el mago López Rega en tiempos del peronismo también se dedicaba a este tipo de artes adivinatorias, ¿no? Lo cual es inquietante, pero bueno, forma parte de esa realidad mágica de la que nos hablaba García Márquez y la echamos de menos en la novela, ¿no? Maravillosa y suculenta, ¿no? Yo creo que es un aspecto muy importante, pero hay que tener en cuenta algo que ha señalado Ariel y que también me recuerda otra anécdota, que es de Sarkozy. En cierta ocasión le preguntaron a Sarkozy, ¿qué es un votante de Le Pen? Un votante de Le Pen es alguien al que han atracado 2 veces y ha perdido su trabajo. Es un izquierdista al que han atacado 2 veces y ha perdido su trabajo. La prueba, el paradigma lo ponía en Marsella, que era un lugar que era cuna de la izquierda más radical francesa y que ahora es un feudo de Le Pen. Pues ese vuelco se puede estar dando también en muchos otros escenarios. Antes Ezequiel hablaba de eso, ¿no? De ese populismo transnacional al que estamos abocados en muchos sitios, ¿no? Y Ariel también lo señalaba, ¿no? Es decir, es que al final, que esto no es el caso exclusivo de Argentina, es que esta realidad se está dando. Y esto me llevaría a una reflexión todavía más curiosa, y es el hecho de que parece que la sociedad se está polarizando como en tiempos de la Revolución Francesa, en donde el Estado ya no son los paganos, los no funcionarios, aquellos que no reciben ningún tipo de subvención y sostienen con sus impuestos a la sociedad. La nobleza es el estamento político que sostiene el Estado, y la Iglesia pues es la infinidad de organizaciones que reciben
dinero en función de su buena voluntad, ¿no? Y al final todo descansa, en aquel momento descansaba en el Estado llano. Yo cuando pienso en España, no voy a hablar de Argentina, el 56% del empleo que se ha creado en España en los últimos 4 años es funcionarial. Y no cualificado, ¿eh? Atención, no estoy hablando de una escuela funcionaria como la francesa, profunda, establecida, orientada, dirigida, que es aspiracional para cualquier estudiante. No. En absoluto es eso. No, aquí en España no, desde luego. Ya que se refiere a la Revolución Francesa, y por ponerles de nuevo el marco hacia la siguiente pregunta, hay unos grandes olvidados en esa revolución que se dio en llamar los iguales. No sé si conocen ustedes a estos tipos, pero fueron el germen de la revolución y luego se los pasaron a todos a cuchillo. Los quitaron de en medio y ya se quedó Napoleón con su asunto, ¿no? Pero claro, había un punto en medio que eran esos iguales que ni eran de tanta soflama ni eran de tanta historia, quizá eran los más idealistas. Pero en el día de hoy, a día de hoy, y ya no solo en Argentina, les traslado la pregunta en general, no se ve. Se vienen las elecciones de Argentina en octubre, van a venir las de Turquía, han venido las de Turquía, ya se han convocado y se quieren convocar también en Estados Unidos, en Alemania, en Taiwán. O sea, viene un 2024, Y España. En España, bueno, pero en España estamos todavía en esto ya. En España estamos todavía con el... Pero en España digamos que ya hemos votado, ¿no? Pero ahora les queda, que ya hemos visto un poco el resultado. Bueno, vamos a ver si no votamos otra vez, sí, eso es verdad. Pero ya veremos, que Sánchez siempre ha sabido cuánto quiere pagar, para seguir siendo presidente. También se lo digo. No digo que le compense o no le compense al Estado, pero él sabe cuánto quiere pagar. Se vende fácil, está en oferta. Sí, no sé. Pero hay elecciones, decía Alemania, por el Partido de los Agricultores. Pero me vale casi cualquiera, porque en casi todos hay ese tipo de populismo, si quieren, que comentaba Eduardo. Y les traslado la pregunta. ¿Esto va a llegar a calar? Quiero decir, ¿Milei de verdad va a poder ser presidente en Argentina? ¿Ustedes ven esta situación como algo real? ¿Y ven ese cambio? Y sobre todo, el contrapunto, por eso les mencionaba a los iguales. ¿Es que ven alguna otra opción? En cuanto a las posibilidades electorales, sí, sin dudas presenta buenas chances de conquistar la presidencia, aunque la elección no aparece definida de ningún modo con estos 3/3. Pero con relación a esta contextualización de lo sucedido en Argentina en el marco de el deterioro de las democracias a escala global, en el marco de una reconfiguración del orden mundial, de la economía global, yo presencio, tanto en Argentina como en el resto del mundo, pero en el caso de Milei más aún, un proceso de tiktokización en los jóvenes de 35 años o de 30 años para abajo. La idea de, o una situación en la cual la capacidad de debate y de asimilación de ideas o de propuestas responde a la lógica de TikTok, de videos cortos de 10 segundos, 15 segundos, y en este marco puede aparecer una cuestión como la dolarización de la economía argentina, como una propuesta sin el más mínimo contenido, el más mínimo sentido, y que mucha gente recoja esta propuesta como algo posible, sin conocimiento alguno de que, por ejemplo, en 1991 Argentina realizó una dolarización de su economía de facto a través de la ley de convertibilidad con Menem, y eso desencadenó la peor crisis en la historia económica argentina en 2001. Además de eso, para realizar una dolarización, deberían aparecer dólares a disposición como aparecían en el 91 gracias a un préstamo del Fondo Monetario Internacional. En este caso no aparecen y por ende, antes de esa dolarización, la economía argentina debería realizar una devaluación del 2000%, José, vos recién presentabas esto del 16%, bueno, Milei y sus economistas realizan un llamado a una devaluación de ese calibre para que descienda el salario y desciendan los precios en general a el nivel equivalente a la cantidad existente de dólares en las reservas actuales, mínima, con lo cual Argentina presentaría un poder adquisitivo menor a los países del África subsahariana, ¿sí? Pero claro, nadie dentro de este fenómeno de tiktokización aparece al tanto de la historia vivida por Argentina respecto a estas propuestas, o al tanto de lo que connotaría, o al tanto de que de ningún modo, en el caso de una victoria electoral de Milei, podría materializar esta propuesta porque lo rechazaría
todo el arco político e incluso una buena parte del arco económico de los propios empresarios en la Argentina. Pero esta idea, así como los gritos y sus formas y el pelo despeinado, presenta muchísimo éxito en conquistar a ese electorado tiktokizado. Esa es una de las, en mi opinión, características fundamentales para poder conceptualizar lo sucedido. Y en respuesta, una vez más, a tu pregunta, José, sí, presenta chances de victoria. Ahora, no va a poder materializar ni el 10% de sus delirantes propuestas en el caso de conquistar la presidencia. Bueno, vamos a verlo. Es verdad que al final todo el mundo acaba atado de pies y manos. A mí el mejor ejemplo de esto en la política actual me parecía Alexis Tsipras, en Grecia, cuando llegó al poder prometiendo, bueno, pues un montón de cosas y se tragó la mayor privatización de la historia de Grecia, siendo él, en teoría, bueno, alguien abocado a los estamentos sociales. ¿Crees que Milei tiene opciones? ¿Veis salida al populismo en algún sitio? Porque nos estamos metiendo con Milei, pero pasa en todos los sectores y casi en cualquier arco político, en cualquier parte del arco político, e incluso partidos de todos los partidos tradicionales están también volcados en el mensaje del populismo. Ariel, Eduardo. Sí, del populismo, de la socialdemocracia, es decir, vivir en función ya no hay estadistas, no hay un Churchill, no hay un De Gaulle, alguien que tenga una visión de futuro para su país, que sente bases, que le den una perspectiva, una estrategia al país. Aquí lo que hay es personas que viven al ritmo de las encuestas, de los humores sociales, de los acontecimientos sociales y de tratar de ganar elecciones. Pero no es propio de Argentina. En Europa, mira a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez vive con el TikTok en la mano también, y Scholz y Macron, y Meloni en Italia, que se comía a los niños crudos, la ultraderecha, llegó allí y se hizo más europeísta que cualquiera, la llamaron seguramente la Embajada de Estados Unidos. Recordemos que Italia tiene en Nápoles la base de la sexta flota de los Estados Unidos, que controla el Mediterráneo, la mitad del Atlántico y demás. La llamaron y le habrán dicho, está muy bien, Meloni, pero el camino es por aquí, no por allí, y se puso en camino y correcto, hizo lo que tiene que hacer. En fin, se vive en función de los grandes poderes internacionales, de la geopolítica mundial y de lo que pueda pasar en el día a día en la encuesta que da algún consultor, algún analista político. Es decir, hay una mediocridad y también es cierto que la actividad política se ha hecho tan despiadada, pero en todas partes del mundo, tan despiadada, que las buenas personas, aquellos buenos profesionales, personas de bien, que quisieran participar, que estarían dispuestas a inmiscuirse en la política, no lo hacen, porque a los 15 minutos van a decir que hizo esto, que hizo lo otro, para qué se mete en política, todos sus amigos van a decir que se mete en la peor actividad, que todo es sucio, que todo es corrupción, que todos son negociados. Entonces, ¿quiénes quedan? Es como la crema, ¿no? Queda arriba la crema lo peor, es decir, quedan los más mediocres, los ambiciosos, los inescrupulosos, los oportunistas, ya sea de izquierda como de derecha, porque esto también está pasando en América Latina, algunos de izquierda que también, como en la categorización que hacía recién Ezequiel, derecha o izquierda, pero también en la izquierda aparecen oportunistas, mediocres. En realidad hay un esquema, una situación en la cual lo que está en duda, y esto es lo que se está hablando y se está discutiendo en algunos ámbitos más reservados, es la vigencia del sistema democrático. Es más, hay altísimos responsables, tanto en los Estados Unidos como en Europa, dicen el hecho de votar, que el ciudadano vaya cada 4 años, 5 años o cuando corresponda ir a votar, hoy en realidad no tiene ningún valor, porque ya sabemos que los candidatos se resuelven en otros ámbitos, hay campañas de difamación, de desinformación, etcétera, y que después cuando llegan nunca cumplen por lo menos lo esencial de lo que han dicho, que es combatir la pobreza, la desocupación, que las personas vivan mejor. Que se viva mejor. En el mundo hoy se vive peor que antes. A nivel de la OCDE, los salarios están estancados a nivel del año 92, es decir, hace 30 años.
Entonces, estancamiento de los salarios, por eso que las personas tienen que trabajar más horas, tienen que trabajar las familias enteras, padre y madre, los niños se crían solos en sus casas, o están todo el día jugando a la Play porque no tienen otra cosa que hacer, porque los padres están ocupados tratando de lograr darles de comer, mandarlos a la escuela, etc. Entonces, en un esquema general donde el sistema capitalista con la democracia liberal como faro, están evidentemente en crisis. Todavía no somos capaces, más allá de algunos ámbitos, de decir, señor, esto está en crisis, no funciona. Digamos, mira lo que pasa en España, lo que pasó en Bélgica, lo que pasó en Inglaterra. Tienen un primer ministro que nadie lo votó. Fue una camarilla allí de personas, está bien, el sistema lo permite, pero nadie lo votó, este caballero. Mira lo que pasó en Estados Unidos, donde no saben, ya se habla nuevamente de una guerra civil, porque si gana Trump, entonces lo tratan de acusar de todas las cosas posibles, mientras el presidente está demostrado que es un corrupto. En fin, la verdad, esto está a la cara de las personas. Entonces la persona dice, bueno, ¿a quién voy a votar? Y bueno, acá hay un fanático, un desequilibrado, Milei, que dice que va a romper todo. Claro, pero esto es la simplificación, porque si después de romper todo, ¿qué pasa? ¿Quién construye? ¿Quién se reconstruye? Y romper todo quiere decir que va a haber personas sin trabajo, empresas destruidas, un país peor que antes. Pero uno ya no puede discutir, porque cuando uno quiere discutir con estas personas que lo van a votar, dice, bueno, sí, pero eso veremos después veremos. Yeah. Está esta cosa apocalíptica, ¿no? Esta visión apocalíptica muy argentina, muy italiana, no tanto española, porque recién hablaba con Eduardo, esta es una cultura muy italiana donde, bueno, va de los extremos, ¿no? De la extrema felicidad a la extrema depresión. Muy esa pasión, que es divina, que es encantadora, porque a uno lo llena de vigor, pero por otro lado, en el día a día, en la política, parece que el país está cada vez peor. Pero como un país tan rico, y vamos a decir la verdad, yo vivo de la actividad agropecuaria, no nos va tan mal en la actividad agropecuaria, sabemos sobrevivir, tenemos 100% de inflación, pero más o menos la llevamos, los argentinos están entrenados para vivir con 100% de inflación. Claro, tenés un 40% de la población que es muy pobre, ¿no? Y claro, y se hace duro, y yo conozco gente que según recibe la nómina se pone a comprar plus. Y ya a partir de ahí luego estabiliza el resto de las cuentas, ¿no? Pero primero se hace con eso y ya que, sobre todo, para no vivir el resto del mes viendo cómo el peso sigue a la baja. Entonces, le entra, pierde el dinero que tenga que perder y a partir de ahí echa cuentas. Esto que les digo es real, ¿eh? Pero bueno, Eduardo, reflexiona al respecto. Pregunta alguno, Ezequiel, pregunta alguno también si tú podías votar, si has votado. Pero bueno, te lo dejo ahí, como volando. Eduardo. Sí, yo en primer lugar quiero mostrar una vez más mi admiración por la capacidad argentina para dar nombre a las cosas y venderlas. El concepto de tiktokización que ha presentado Ezequiel me parece impecable. He trabajado muchos años como director creativo y se nota que esa vena creativa ahí está, ¿no? Efectivamente, hay una tiktokización en el sentido de que que yo creo que es un síntoma de un analfabetismo político sin precedentes. En el sentido de que ahora mismo nos movemos con consignas, con frases felices, con llamadas de atención que aparecen y desaparecen, con likes. Es decir, yo sinceramente creo que la campaña de Milei es impecable en el sentido de adaptarse al nuevo discurso que está funcionando en las redes sociales, en los medios y en las nuevas generaciones. No demandan más, no les cuentes un vídeo de más de 3 minutos, no se lo van a tragar. No les cuentes un TikTok de más de 20 segundos, nunca lo verán, se aburrirán, ¿no? Entonces, esa imagen de me vas a perdonar, Ezequiel, pero de dictador rosas cabreado, ¿no? Porque tiene esas patillas y el pelo para adelante que digo, esto es decimonónico, está en la más pura esencia de la argentinidad profunda, ¿no? Y esa provocación, ese reto con la mirada es más importante que el discurso ideológico que pueda haber detrás. Antes hablábamos, lo ha señalado Ariel, le decía, Argentina es un país que ha tenido tres premios Nobel químicos, es decir, tiene gente sobradamente inteligente. ¿Cómo pueden caer en esa simplificación? Es decir, tiene que ser esa bronca de la que hablaba Ezequiel, ¿no? Tiene que ser un mirar a lo inmediato sin pensar en el más allá, como señalabas, ese bipolaridad italiana asentada, ¿no? Forget the money, ¿no? Que decía la canción de Frank Sinatra, ¿no? Olvidémonos del mañana, ¿no? Yo creo que es un tema realmente inquietante y que creo que es universal. Es decir, yo, que
soy ya bastante mayor, yo recuerdo que en mis tiempos decías, tú eres de izquierdas, pero de izquierdas trotskista o leninista o revisionista o esta, no, ahora tú qué eres, ¿no? Yo, bueno, es decir, el trasfondo ideológico, el conocer algo más de aquello que teóricamente defiendes, no interesa y se han dado cuenta. Y yo creo que hay una idea muy importante, y con esto ya concluyo, que es que, a modo de síntesis de una reflexión que ha hecho Ariel, es que no se trata de convencer, se trata de vencer a cualquier precio. Y a toda costa. Que sea, a toda costa. Entonces, yo no veo un ejercicio de tratar de convencer a nadie. Yo he visto debates en donde se interrumpe sistemáticamente al contrario. Se le descalifica, se le humilla. O sea, vamos a ver un poco de, no sé... y esto realmente es la parte más preocupante de todo esto. Y si lo vemos en Estados Unidos, que yo creo que es el dato, es decir, nunca en la historia de Estados Unidos se ha planteado una situación como la actual, en la cual el nivel de descalificación de los dos candidatos es, pero de cárcel. En los dos casos están apuntando en esa dirección, ¿no? Digo, esto no se había dado nunca, ni con Nixon ni Kennedy, ni jamás en la historia. Y lo que está por ver, sin que Nixon ni Kennedy fueran tampoco modelos de vida, ¿no? Igual que pasaba con Churchill o De Gaulle, que les pronunciabais antes, y hombre, a más de uno alguna querella por malo trato le hubiera podido caer también. Pero bueno, voy a dejar correr este asunto. Alguno apuntaba en el chat, bueno, es que llegados a cierto nivel, lo que queremos es quemarlo todo y empezar. Si hay que hacerlo con dólares o como sea, ¿no? Alguien desde Argentina hacía ese análisis. Si me parecéis, y mientras Ezequiel medita si nos cuenta si ha votado o no, vamos a parar 3 minutitos y regresamos. Quiero hablar también de la cumbre de los BRICS del próximo 22 al 24 de agosto, y ojo porque ahí sí que hay una redefinición del orden mundial clarísimo. Quiero decir, los BRICS, nos guste o no, que no sé qué saldrá después ni cuál es el nuevo sol, pero el 43% del PIB le pertenece a los BRICS frente a un 27% que generaría el G7. Para que uno más o menos se haga la idea de la dimensión y la importancia de esa reunión. Ezequiel, ¿nos cuentas o no? Sí, claro, pero los argentinos residentes en el exterior podemos participar en las elecciones, pero no podemos participar en las PASO, en las primarias. Entonces, muy argentino, muy argentino la gambeta que nos acaba de hacer, ¿eh? Muy buena gambeta. Yo realicé un anuncio de mi voto en distintos medios, simplemente recórranlos y ahí aparece blanco sobre negro mi voto, pero mi voto en el canal de Ariel, por ejemplo, pero un voto teórico porque en las PASO los argentinos residentes en el exterior no participamos. ¿Y dónde iba el voto teórico, Ezequiel? Mi voto al candidato Juan Grabois, con 5% total, así que sin mucha relevancia, pero bueno, ese es mi voto. Al hombre encargado de lo social. Ezequiel, Ariel, Eduardo, no os mováis, volvemos en 3 minutos y miramos al resto. Gracias, Ezequiel, siempre. Hasta ahora mismo.